Buenas noches. La conversa los kurdas, la señal primate. Acá, en vivo. Pueden mandar mensajes al 11 24 73 76 87. En un ratito ahí nos ponemos y activamos el WhatsApp de acá, de la señal primate de la conversa los kurdas, para escuchar a los kurdas que están ahí del otro lado. Buenas noches. Marcelo Greco. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo anda? Bien, acá estamos. Un poco expectantes por la entrevista. Vamos, se lo nota ansioso ahí. Sí, totalmente. Quiero empezar a hablar ya. No lo podíamos soltar. Estábamos acá con la manito. Un minuto, un segundo más. Acá está. Bueno, Marce, contanos un poco todo esto. ¿Cómo surgió? ¿Venía ya, vos te sumaste a la asociación Amigos del Ramal Ferrocarril Midland o generó hace poco este hermoso movimiento que están haciendo ahí? No, yo me sumé. La Bien. asociación igualmente es jovencita, ahora este mes cumple 2 años recién, y yo me sumé a los 6 meses, ponele. Viste, Bien. no sé si te acordás que yo ando en bicicleta. Sí, interesante actividad. Bueno, qué lindo. Claro, y surgió un día viendo en Facebook que me habían publicado que estaban en Elías Romero, una estación de Marcos Paz, trabajando. Una estación que yo había ido varias veces en bicicleta y que nunca pude entrar. Entonces cuando mirá. vi que estaba me mandé y de ahí en más me sumé a la asociación. Qué grande, qué lindo. No quiero irme un poco de esto bueno, que conociste toda esta movida, ¿no? Te surgió por ahí la curiosidad cuando empezaste a andar, ¿no? Sí, en sí. bicicleta se armó un grupo ahí de... Sí. Sí, un lindo grupo. Nosotros, de viaje, bueno, porque es viaje, viajan. En realidad nosotros lo que hacemos es cicloturismo. Ahí va. Eso, si le querés poner un nombre. ¿Cicloturismo con las estaciones de ferrocarril o en No, general? a cualquier lado. Yo ando en bicicleta desde hace muchísimo, desde el 2000 más o menos. Había dejado en algún momento y hace unos 5 años, 6 años retomé. Bien. Sí, vamos a... O sea, ¿qué es esto de cicloturismo? Vamos a pasear. No vamos a hacer competencia, no es que... No vas en calza y con... El que quiere. El que quiere o sea, con calza cada va con uno- calza. cada No es uno. como Qatar. No me interesa porque compré la calza hace poco y, Sí. Y la bicicleta. y la bicicleta. Sí, no, o sea, vamos... Dale, dale. o sea, si hoy tardamos, ayer tardamos 1 hora, mañana no es que tenemos que tardar 40 minutos, Claro. porque nada, vamos a pasear. Van a pasear. Es más, de hecho, vamos a algún lado, o sea, siempre en general vamos en tren hasta ponerle Luján, hasta Mercedes, hasta Lobo, hasta Navarro, hasta La Cera, y de ahí arrancamos con la bicicleta. Lo más seguro, a comer una parrillada, o sea, Olvídate. no es muy deportivo. Y después volvemos, pero hacemos, a veces hacemos entre 50 y 70, 80 kilómetros hacemos. Muy bien. Sí. Bueno, Sí, es un montón, sí. Según a donde vayamos. Pero bueno, sí te digo, yo conocí muchísimos lugares que si vos pasás con el auto no los ves nunca. Claro. Es así. O Y sea, la bici te lleva a otros lados. Totalmente. Qué bueno. Sí. Bueno, sigamos ahí y en el viaje. Claro, y así surgió lo de la asociación. Bien. La asociación es vuelvo a repetir, es una entidad joven, tiene 2 años recién. Surgió a partir de un grupo de vecinos, principalmente de Libertad, queriendo recuperar un ferrocarril. ¿De Libertad? De Libertad. Sí, son todos de Libertad, la mayoría son de Libertad. Y calculo por la cercanía al club, ¿o Claro, no? sí, puede ser, sí. Porque a mí me ha pasado, bueno, yo soy hincha de Midland, ya recién te sí, conté, sí. y había pasado de hablar con hinchas de Midland que tenían boletos del tren Claro, cuando se llamaba Ferrocarril Midland y era como no, totalmente. la pieza buscada, ¿viste? Bueno, acá Nahuel me da pie para comentar algo, porque A quizás ver. la gente no sabe qué es esto del ferrocarril Midland. Ahí va. El ¿Por dónde ferrocarril, viene? el ferrocarril Midland era el nombre de la empresa que creó el ferrocarril que hoy conocemos como Belgrano Sur en Libertad. Claro. O sea, cuando se funda el ferrocarril en el año 1909, cuando se inaugura, era una empresa privada, se llamaba Ferrocarril Midland de Buenos Aires, Mirá. que incluso se llama Midland, le ponen Midland porque le iban a poner el nombre en castellano, pero ya estaba patentado ese nombre, por lo tanto le tienen que cambiar. ¿Cuál nombre era en castellano? Claro, le iban a poner Ferrocarril Central. Ah, mirá. Y ya estaba patentado por los hermanos Lacroce en el ferrocarril que sale de Federico Lacroce. Mirá. Entonces, Mirá.
le cambian el nombre y le ponen Ferrocarril. Claro, bueno, vos me estás diciendo Midland. 1909, 1909. y el club, o sea, Ferrocarril 1909. Midland se funda en el 14. En el 14 por trabajadores del Ferrocarril Midland. Por la Claro, fraternidad. Claro, la gente quizás no sabe de dónde sale, por qué se llama el Club Ferrocarril Midland. Se llama porque los trabajadores del ferrocarril fundaron el club. ¿Qué era? En el año 1914. Algo muy normal de la época, el ferrocarril y el fútbol están ligados a lo inglés, ¿no? Y así pero centenares de clubes de la Argentina Clubes, tienen nombre de mucho. Ferrocarril Oeste, Central, Rosario Central, Central Córdoba, de Santiago del Estero. Talleres de Córdoba, Talleres de Remedio Calada, Instituto Central Córdoba, Un montón. Ferrocarril Midland. Ferro todo. de Pico. Claro, en La Ferrocarril Pampa. Oeste, acá en Merlo, ¿no? Claro. Compañía General de Salto. Bueno, infinidad de clubes que tienen relación con la empresa que en ese momento, ¿Sa- el Ferrocarril Oeste, nosotros hoy lo conocemos como Sarmiento, Sí. pero cuando se crea ese ferrocarril era el Ferrocarril Oeste. Hablábamos con Nahuel recién, desmitificando el Sí. mito de que el ferrocarril en Argentina es inglés. El ferrocarril en Argentina es argentino. El Ferrocarril Oeste, que fue el primer ferrocarril que circuló en Argentina, era una empresa argentina. De hecho, al poco tiempo, una empresa pública argentina, ejemplar. Mirá. El Ferrocarril Midland, ¿Qué año más o menos, Marce? y 1850 y pico, no me acuerdo. No, ¿sabes qué me llamó la atención, Marce, que dijiste hoy lo de Lugano? Bueno, Lugano se llamaba Compañía General. El Lugano es un club atlético Lugano. Club Atlético Lugano, era el Club Atlético Compañía General, pero hubo una disposición de la Ciudad de Buenos Aires que prohibía que los clubes tengan el nombre o incorporen en algún lugar la palabra compañía. Le tienen que cambiar el nombre y se llama Lugano. Mira. Eh, Medio Qatar eso. existe un club claro, existe un club Compañía General en Salto, porque pasaba por ahí. Hoy el Compañía General es el Belgrano también, el que pasa por Catán. Claro, ¿No? que hace poquito le metieron esa parte, ¿no? No, hace poquito lo extendieron hasta Lo Marcos extendieron, Paz, ahí está. y ahora se va a extender hasta Navarro. Bueno, y el Midland era una empresa argentina también, una empresa argentina. Lo que pasó, como pasa con toda la historia nuestra, es que primero el lobby inglés y después, en el caso del Midland, necesitados de dinero, se habían endeudado con los ingleses. Cuando más o menos las cosas les fue mal, los ingleses dijeron, bueno, esto es nuestro. ¡Apa! Y el ferrocarril, Los piratas. el ferrocarril del sur, que hoy es el Roca, se queda con el ferrocarril Midland. Mirá. De ahí ya pasa a ser una empresa inglesa. Inglés. ¿no? Igual Roca, qué nombre de mierda, ¿no? Con el ferrocarril. Claro. ¿Cuántos claro. nombres de mierda? Sí, vos sabés que te escuchaba hablar recién de todas las cosas que se prohíben en Qatar. Lo que seguro no se prohíbe en Qatar es la explotación y la esclavitud. No, es más, Eso. haciendo los estadios en Qatar murieron un Exactamente. montón de obreros, Eso, exactamente. ninguno catarí. Exactamente. Porque los cataríes tienen una renta que le baja el Estado catarí del petróleo. Totalmente. Y los que mueren, los que trabajan, los obreros, los proletarios, son inmigrantes. Exactamente. Pobres que mueren por causas evitables. Totalmente. Evitables, totalmente. Bueno, Bueno, y- ¿cómo viene esto del ferrocarril? O sea, Bueno. ¿qué se está activando? Bárbaro. ¿Cómo empieza? El Midland, el Belgrano, en el año 77, la historia un poco es trágica, la historia del ferrocarril Midland, porque llegó a tener una época de esplendor bastante importante, pero algunas políticas no lo favorecieron. En general siempre las mismas políticas. En el 69, por ejemplo, se cierran los talleres de libertad, no sé si ustedes Sí. se acuerdan. Los talleres. de libertad, para que Grandes, ustedes tengan una idea, enormes. trabajaron 1.200 trabajadores. Piensen ustedes en la libertad de ese momento, lo que eran 1.200 personas. Yo vivía a libertad. 3 cuadras de los talleres. Bueno, me imagino. Y me acuerdo en el año 88, 89, cuando iba la gente, que no tenía para papear, a sacar el cobre, el hierro y los ladrillos del taller. Y ahí se desarmaron unos talleres que eran, nosotros cuando éramos chicos, era la imagen más parecida a un castillo. Sí, sí, total. Era algo gigante, gigante. Bueno, eso se desmanteló Claro. todo. Bueno, vos pensás que los talleres de libertad no eran unos simples talleres. Era
fundición, tapicería, carpintería, o sea, era Hacían de todo. Hacían de todo. De todo. Desde Fabricaban- cero quisieran, ¿no? Sí, o sea, no era un tallercito que se arreglaba la locomotora y no, era una Bueno, industria. en base a los talleres, los obreros iban a un bar que estaba cerca que se llamaba Bar La Libertad. Claro. Y ahí está la discusión si el dueño del taller, del bar, era un anarco que le puso la libertad o libertad por una de las hijas. Esa es una discusión. Y ahí se funda el pueblo de Libertad, que después terminó siendo ciudad y que, bueno, todos conocemos por acá los que vivimos en el oeste. Así es. Bueno, y continuando con el tren, en el 77 la dictadura cívico, o sea, vos fíjate, en el 69 la dictadura de Onganía, Sí. en el 77 la dictadura cívico-militar, clausura, el Midland llegaba y salía de Puente Alsina, Sí. en Lanús, y llegaba hasta Carué, No. casi Un montón. en el límite de la provincia Un con montón La de kilómetros. Pampa, 517 kilómetros. Un montón de kilómetros. ¿Sí? Imagínate terrible. que era utilizado para transporte De carga, ¿no? carga y para transporte de pasajeros. Vos podías tomar el tren de Libertad e irte de vacaciones a Carué, podías ir a La Salada, Claro. ¿no? O sea, lugares turísticos, Sí, sí. pero a su vez también toda la producción ganadera, toda la producción agrícola, principalmente Tambera, es una zona tambera por excelencia, se transportaba muchísima leche en el Midland. Bueno, la dictadura decide en el 77, a partir de ya planes anteriores del gobierno de Frondizi, un plan muy trágico para la historia ferroviaria argentina que fue el plan Larkin, decide su clausura desde Libertad a Carué. O sea, de los 517 kilómetros quedan activos menos de 30. Claro, Nada. Menos de 30. Nada. No contento con esto, o sea, con la clausura en el 77, en el 80, de Plomer en adelante, Plomer en la acera, levantan las vías. O sea, ya no hay más vías. Por las dudas que Por quieran. Por la duda que a alguno se le ocurra, ¿no? Volver a activar el tren, Qué pero macabro. aparte, por algún negociado con los hierros, ¿no? Y con, Ustedes y con los piensen que- camiones, calculo No, también. bueno, ahora vamos a ver por eso, por eso. apa. Para mí Digo, va por ese lado ahí está. también. No, bueno. Privatizaciones. El plan Larkin tuvo que ver en el gobierno de Frondizi, con la venida de la industria automotriz. No podía tener sus competidores, y el tren era el competidor. Mirá. Eso está claro. O sea, acá hay muchos factores, la industria automotriz, el camión para la carga, el micro para el Para el transporte transporte de de pasajeros, personas, sí. y aparte, yo les decía, por ejemplo, los talleres que se hacía de todo, ¿no? También los talleres privados, las metalúrgicas privadas. Y se pierden los oficios. Bueno, obviamente, eso está claro. Que también después cerraron los talleres eso, ¿no? Porque siempre va a resultar más fácil o más económico o más redituable importar y todo lo que ya conocemos. Martínez de Oz era el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar que levantó, El orejón. exactamente, que clausuró el ramal y que levantó las vías y que tenía bastante apego con algunas metalúrgicas. Así que los hierros esos de los rieles que se levantaron, ya se sabe a dónde fueron a parar. Bueno, así que las vías hoy están hasta Plomer. Nosotros en la asociación lo que hacemos es trabajar en ese sector, por lo menos de vías que se abandonaron en definitiva, y que la naturaleza después de 45 años volvió a su lugar. Como siempre hace la naturaleza. Como corresponde, obviamente. Y bueno, nosotros lo que hacemos es limpiar, desmalezar, arreglar menores arreglos que podemos llegar a hacer como vecinos, porque en realidad tenemos pala, pico. ¿Se suma la hacha. gente de los lugares? ¿Se suele sumar a las actividades? Está complicada la cosa, está complicada la cosa. Pero bueno, también hay otras asociaciones que ya tienen muchísimos más años de experiencia que nos dan una mano. Nosotros nos estamos solventando pura y exclusivamente con la cuota social y somos muy poquitos socios, y con alguna rifa que hacemos Subvención no tienen de nada. de nada. De nada, No, todo no. independiente. Y, sí, aparte todavía no nos salió la
la personería jurídica. Ah, no tienen personalidad jurídica. Está en trámite. Ah, está en trámite. Está en trámite, pero todavía no la tenemos y eso también te perjudica un poco, Claro. ¿no? Porque no podemos recibir donaciones, por ejemplo. Pero bueno, ahí estamos, de a poquito. Ya se liberaron unos cuantos kilómetros de vía. Estamos ahí intentando comprar una zorrita que se hace también importante, ¿no? Qué bueno. Aparte debe ser carísimo esas cosas. Sí, sí, son ¿Será caras. que Sí, esa sí. zorra, ¿cuánto vale Sí, todo no, hierro. La están armando, ¿no? Ah, la arman, Pero la reciclan. Sí, se hace necesario porque vos pensás que se liberan, no sé, 4 kilómetros de vía y ahora tenés que ir 4 kilómetros caminando llevando las cosas. Claro. Entonces es necesario, sí o No, sí. es un montón. Claro, sí o sí se hace necesario. Pero bueno, ese es el trabajo que se hace, está muy bueno, es interesante. Estamos principalmente en la zona de Elías Romero, que es sería la estación del Midland de Marcos Paz. Marcos Paz tiene 3 estaciones. Que está cerca de Piadero, ¿no? Está cerca, o sea, se ubica en la zona, la estación Marcos Paz del Sarmiento. Si nosotros vamos de acá de Merlo para Marcos Paz, a la derecha, yendo como para el camping del Durazno, no sé si conocen. fuimos La calle San Martín, bueno, calle San Martín y Discépolo, a la izquierda está la estación de Elías Romero, que era la estación de Marcos Paz del Midland. Qué bueno, qué bueno. Sí, muy lindo, muy Bueno, Pero que además Marce. tiene un recorrido súper grande. Yo viví en Santa Isabel, me crié en Santa Isabel. ¿Dónde es Santa Isabel? Santa ¿En Isabel, Mariano Mariano Costa? Costa. Sí. Y están las vías muertas. Exacto. Están el las vías puente muertas. tirado y cortado. Ujú. Lamentablemente han hecho intervenciones terribles. O sea, no se considera esos, bueno, los puentes, ni esos espacios como registros históricos, marcas que alguna vez de cosas que pasaron y que para mí están re buenas, que tienen Sí, que ver sí. con la urbanidad también, que convive, ¿no? Lo de antes con lo de ahora, y esas convivencias están buenísimas, hay que valorarlas. No pasó eso en Mariano Costa y destruyeron gran parte de ese puente tan hermoso que cuando éramos chicas con mis hermanas íbamos ahí a caminar. Obviamente yo recagona no me animaba No era lo tuyo. a caminar, La no era adrenalina. lo mío en ese momento, no era la adrenalina, pero sí íbamos a mirar el atardecer arriba del terraplén, hermoso. Y bueno, vos podés seguir haciendo eso en Mariano Costa como una actividad turística. Bueno, Turismo vos, Mariano Costa con vos pavo. sos de Santa Isabel, nosotros como asociación, el proyecto nuestro es la vuelta del tren, obviamente, y en una primera etapa es hasta Santa Isabel. Nos parece que es muy importante que el tren, por lo menos hasta ese lugar, pueda llegar, y la idea que tenemos nosotros es hacer una estación en ese lugar, pero que sea de conexión entre el ferrocarril Sarmiento y Exacto. el Midland. Entonces vos podrías tomar el Eso sería tren revolucionario. para ir a 11, o podrías tomar el Midland, que ahora se va a hacer hasta Constitución. No sé si sabían que se está haciendo el No, viaducto. no. Se está haciendo el viaducto, ya se está trabajando y va a terminar en Constitución. O sea que vos podrías tomar el tren ahí para ir a 11 o a Constitución. La segunda etapa que decimos es que se puede hacer hasta Plomer. En Plomer también sería interesante, porque si se habilita el otro ramal, vos te podrías bajar en Plomer e ir a Rosario, por ejemplo, montón. a Tomás Jofre a comer un asado, a Mercedes, a Salto, a Navarro. Qué lindo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esa es un poco Bueno. la tarea principal de la asociación. Después tenemos otras actividades que no sé si querés las cuento ahora Sí, o obvio, no. después. Contala. ¿Sí? Bueno, esa es la actividad principal, digamos, específica de la asociación. Después tenemos otras actividades, tenemos una pata solidaria, digamos, y estuvimos colaborando con escuelas rurales de parajes por las que pasaba el tren, de Ingeniero Williams y en González Rizos, en el partido de Navarro. En una escuela tiene 2 alumnos, la otra tiene 5 y la otra tiene 9. No, la maestra debe estar aturdida. Sí, es más, el día que fuimos, alegría. Estrés. el día que fuimos a la escuela de 2 alumnos, el 50% de los chicos había faltado. Maldición. Vayan a buscarlo. Exacto. Bueno, y colaboramos con esas escuelas, y después hay otra que es una pata cultural, digamos, y armamos un museo itinerante. Qué bueno. Con la historia del ferrocarril. La verdad que es muy gratificante. Visitamos escuelas de Merlo, de Morón, de Ituzaingó, algunos pueblos. Estuvimos en Plomer con el museo, en Navarro,
el fin de semana pasado estuvimos en Henderson, una experiencia espectacular en Qué Henderson, bueno. donde nació Cani. Yo te iba a decir lo mismo, no lo quise decir porque ahí nació Canigia. El ferrocarril Midland pasaba por donde nació Maradona y por donde nació Canigia. Sí. Fiorito y Henderson. ¿Sabes qué pasa mucho? Que hay mucha gente de esos pueblos que vos nombrás que terminó asentándose en Libertad. Hay gente de Henderson, Muchísima gente, Mira. porque al clausurarse el ferrocarril, Se muere. toda esa gente, y aparte toda esa gente, ferroviario en Migró. general, se fue lo para fue llevando, desplazando mucha gente para Libertad, laburar y claro, demás. mucha Por gente trabajo. para Libertad, muchísima. El otro día cuando estuvimos en Henderson nos llamó la atención la cantidad de gente que se fue a vivir y que conoce Villa Amelia. Claro, bueno, yo en Villa Amelia Estoy en Henderson y la gente te hablaba, aparte te hablaba el nombre de la calle. Sí, hay mucha gente, Increíble, muchas ¿sí? familias de Villa Amelia que Muchísima son gente, de muchísima gente. Bueno, en Henderson una experiencia espectacular. Lindo para conocer también. Sí, la municipalidad declaró de interés municipal el museo itinerante, el consejo deliberante de interés legislativo, nos atendieron bárbaros. Bien, bien. Y bueno, ya que estábamos ahí también fuimos a recorrer Carué, obviamente, ¿no? Qué bueno. Y las estaciones del Midland. Pero bueno, estamos también con el museo. Qué bueno. Bueno, contanos un poco las redes para ir cerrando Sí, esta hermosa dale. entrevista. Mirá que ¿A dónde los pueden encontrar? Todo. Te A ver, digo, Marce se acomoda me ahí. acomodo los anteojos porque... Qué grande. Mira, en el Facebook de la asociación es simple, Ferrocarril Midland. Bien. El Facebook, Ferrocarril Midland. Instagram es Amigos del Ramal Midland. Bien. Y hay un canal de YouTube que es Amigos del Ferrocarril Midland, en donde se suben los videos de los trabajos que se van haciendo, las actividades que se realizan. ¿Podrías Bueno, repetirme, buenísimo. Marce, Sí. el Instagram? El Instagram, El pavo ya tiene para hacerse amiga. Ya está, ya está. se Obvio, quiere ya ser estoy acá amiga. con por Instagram. favor, Ella. por favor, te digo entonces, el Instagram es Amigos del Ramal Midland. Después, el canal de YouTube es Amigos del Ferrocarril Midland y el Facebook es Ferrocarril Midland. Buenísimo. Ahí va, siguiendo a pleno. Ahí va. Qué lindo que está en Instagram, porque Bueno. además muestran cómo están trabajando, Exacto. están visibilizando el trabajo que ¿Hay están gente haciendo. trabajando, Paola? ¿Está chequeado? Chequeadísimo, Qué bueno, gente qué trabajando, bueno, gente bueno. poniéndole mucho amor a esto y mucha autogestión, ¿no? Por lo Es que todo contabas. pasión y toda autogestión. Yo creo que O sea, acá Milei va a estar contento con la asociación. Amigo. acá nadie No cobra creo, un pero- peso. ¿No? No, miré. No, Sí. Milei es- Habría que Sí. decirles, preguntarles a esa gente A ver, que proponer. ellos fueron los grandes cerradores de todos los ramales. Hay una, no sé si me debía explayar mucho, porque Prosigue, vos, vamos. Nahuel recién hablaba de los camiones, ¿no? Y lamentablemente hay toda una historia de cierres. Uf. Siempre fueron los mismos los que cerraron. Fue O sea, organizado. la derecha, el neoliberalismo, las dictaduras pagadas, y porque siempre fueron títeres de los mismos personajes, y que hoy le hacen creer a la gente que los culpables hasta somos nosotros, Sí. ¿no? Los Totalmente. trabajadores. Vos fijate que te dicen, los pibes son todos vagos, nadie quiere laburar, y sí, loco, si les cerrar, o sea, ¿cómo se aprendían esos oficios antes que estuvimos hablando? O cómo entraban a laburar al ferrocarril. Los sindicatos tenían escuelas técnicas Claro. que preparaban a los hijos de los ferroviarios que después ya tenían su futuro prácticamente asegurado porque entraban a laburar. La frase es: el ferrocarril da pérdida. Bueno, ¿Qué es la ahí, pérdida? ahí está la gran discusión. quiénes les da pérdida? Claro, ¿a quiénes? Exactamente. Yo creo que el ferrocarril tiene, o sea, a ver, desde la visión capitalista de la economía es probable que dé pérdida, Sí. ¿no? Pero desde lo social y desde del costo social, el ferrocarril da excepcionales ganancias. El ferrocarril une. Sí, pero aparte, Une pueblos, pero aparte une- vamos a hablar de lo económico. Pero lo No. económico es lo de menos. muy- No, pero vamos a hablar No, de- pero- Pero es muy importante. Es muy ¿no? importante. No, pero te digo, la pérdida es lo de menos, la pérdida Pero- económica. Hay otras cosas. O sea, el costo del ferrocarril es irte de vacaciones con algo que el trabajador puede pagar.
¿Entendés? Vos te vas en Sí. avión, te vas en el micro y es caro. Vos te vas en el ferrocarril y vas Yo creo con un que precio se podrían proletario. bajar los costos también de transporte. O sea, me Pero parece que también. yo sabés que aquí apunto más a esto, mirá, a las escuelas estas que fuimos, 2 alumnos, 5 alumnos, 9 alumnos, ¿no? Esos parajes hoy es la estación, en el mejor de los casos, quizás utilizada para una biblioteca, en el mejor de los casos, y la escuela y una casa por ahí, ¿no? O sea, no quedó absolutamente nada. Ahora vos me decís, ¿el ferrocarril daba pérdidas? Sí, posiblemente daba pérdidas. Muchísima más pérdida le dio al Estado el haber sacado el ferrocarril. ¿Sí? Totalmente. Ahora, ¿se beneficiaron? Sí, hubo 2 o 3 que se beneficiaron muchísimo. Y el problema no está, porque el camión y el ferrocarril, el micro y el ferrocarril son complementarios. O sea, no son enemigos. Sí. ¿Sí? Porque todo el mundo le echa la culpa a Moyano ahora. Y Moyano, obviamente. Sí, o sea, fue siempre se Moyano. piensa yo no igual. lo voy a Yo defender. me sumo a lo mismo. No lo voy a defender a Moyano. Hoy por hoy, obviamente que el sindicato de camioneros sacó su provecho de la situación. Pero cuando sucedió todo esto, Moyano creo que ni había nacido. Pero hay algo que tiene Sí, también que ver con sí. las petroleras, por un lado, y por otro lado, lo que el ferrocarril favorece muchísimo es a la descentralización, porque Exacto. el hecho de deshabitar Sí, pueblos exacto. es centralizar cada vez más a la gente, apiñarse en Sí. ciudades y vivir como vivimos, ¿no? Con los problemas ecológicos que estamos teniendo Exacto. y lo que generan las ciudades. En cambio, el ferrocarril permite eso, permite esa conexión entre pueblos, permite esa Exacto. conexión y esa apertura entre las personas, entre los pueblos, y eso también de poder descentralizar, que es algo, un factor muy importante. Fundamental, y me parece, fundamental. sí, sí. Y hoy Hoy por podríamos hoy- plantearnos eso. ¿Quién habla de ese sí. costo social, ¿no? De que estemos todos ahora acá apretados y estos lugares que yo estoy mencionando totalmente deshabitados. ¿Por qué? Y porque uno quería ganar un poco más de guita y cerraron el tren, dejaron a toda la gente en la calle y les importó absolutamente nada, ¿sí? Y aparte otra cosa, porque yo siempre lo digo y se me matan de la risa. ¿Cuánta gente se enamoró en un andén? Muy bien. ¿Cuánta Consigna Ah, kurda. Consigna kurda, Claro, Marce. ¿cuánta gente se No, conoció? no, no. En ¿Cuánta la gente- consigna kurda Ay, es hay hermoso. gente que cuenta eso. Mira, ahí está, bueno. Hay gente que cuenta eso. Algo así, una anécdota, un recuerdo rápido de algún viaje en un tren? Yo tengo una en el tren, en el Sarmiento, que Sí. que es espectacular. Yo laburaba en Capital y venía en el tren del laburo, te estoy hablando año 87, Sí. más o menos, 86, 87. Y venía en el tren y estaba llegando a Merlo y se me acerca un amigo con el que jugábamos la pelota. Sí. Y se me acerca y se me sienta al lado. ¿Qué sé, Tano? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Ni me acuerdo cómo se llama. Es más, ¿cómo se llamaba? ¿Qué estás haciendo? No, vengo de laburar. Y vos, yo estoy laburando, bla, bla. Llegamos a verlo, se levanta y le roba a una mujer el, No. como No. el collar. Y yo sentado ahí y todo el mundo mirándome. Mirándote a vos. Hasta que llegué a Paso del Rey, que yo no veía la hora de... Qué incómodo, por favor. No veía la hora de que llegue a Paso del Rey y bajarme de La ese estación tren. más larga de la vida, ¿no? Y eso que es cerquita, además la Paso Rey es nada. Y sospechar si vas a llegar entero. Exactamente. Gracias, Marcelo. No, gracias a Marcelo ustedes. Greco, Gracias. acá compartiendo esta conversa interesantísimo. Vamos a ver si estamos compartiendo esto, ¿no? Así que interesante. Y cómo la historia nos sigue enseñando, ¿no? Cómo mirar hacia atrás a veces nos sigue transformando quizás nuestra forma de vivir las realidades, ¿no? Y que hay gente que está ahí, que quedó en el tiempo, quizás, porque pareciera que a veces en el tiempo esos pueblos, ¿no? Sí, quedaron ahí y cómo es que está bueno que se activen y que nos activemos. Sí, sí, Y empecemos a andar y a mirar un poco hacia los costados. Gracias, Marcelo. Gracias. La conversa de los kurdas. En un rato nomás, vamos un poquito de música. Habitante conurbano con Pau Vamos. González. Masa. Quédense.